Deseo darles la bienvenida a esta clase y gracias a nombre de todos los pacientes en su interés en cuanto a la neurofibromatosis. Deseo darles instrucciones en cuanto a preguntas y respuestas. Podrán hacer preguntas utilizando el chat durante la clase maestra. No obstante, deseamos que por favor las escriban en inglés, las preguntas, y si tienen problemas formulando las preguntas en inglés, por favor utilicen algún tipo de traductor en línea como Google Translate antes de escribirla en el chat. Si esto no es posible para ustedes, por favor háganlo en su propio idioma y vamos a hacer lo que podamos para poder traducirlo lo mejor posible al inglés. Por favor, disfruten su clase maestra. Soy finlandesa y estoy a cargo de una clínica en Turku. También soy dermatóloga. Este webinar consiste en 3 entrevistas, una presentación de PowerPoint y un vídeo que muestra la extirpación de neurofibromas cutáneos con láser. Después habrá tiempo para las preguntas. Bienvenidos. ¿Podría presentarse? Soy Gérard Fonjo, tengo 57 años, vivo en París y trabajo en una compañía de investigación y desarrollo. ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía su primer neurofibroma cutáneo? Difícil decirlo porque era muy joven. Mis padres me dijeron que quizá tenía 3 o 4 años. ¿Cuántos neurofibromas cutáneos tiene? No es fácil responder a esto tampoco porque llevo con esta enfermedad mucho tiempo, así que no sé lo que se podría considerar como un neurofibroma, pero sí tiene mucho impacto en mi vida. ¿Está contento con los resultados de la cirugía láser? Sí, muy contento. Porque podemos quitar muchos neurofibromas. Así que sí, el láser me ha ido muy bien. ¿Está usted contento? ¿Insatisfecho con la cirugía de láser? No, la verdad, no podría decir que lo estoy. A veces el láser te hace sentir como una sensación de quemazón en la piel, pero es mucho menor que la sensación del neurofibroma, así que no es malo. ¿Espera recibir tratamiento médico? Sí, por supuesto. Espero tratamiento. Pastillas, cualquier tipo de tratamiento. Estaría muy contento con otro tratamiento. ¿Puede presentarse? Me llamo Harry Nieminen, tengo 62 años y soy presidente de la Asociación Finlandesa de Pacientes de Neurofibromatosis. ¿Cuántos años tenía cuando se dio cuenta del primer neurofibroma? A principios de mi infancia me creció uno en la barriga y empezaron a salirme más durante la adolescencia. ¿Cuántos tumores tiene usted ahora? Miles, es imposible contarlos. ¿Y cómo le afectan en su vida diaria? Es difícil cuidar de mi piel debido a los tumores. He tenido varias infecciones cutáneas que han sido tratadas con antibióticos intravenosos.
Tengo la piel muy seca, me la tengo que humectar muy a menudo y lo que no me gusta es mi apariencia, que ha tenido una gran influencia en mi persona y me ha aislado. Pero afortunadamente, gracias a mi esposa, mi autoestima se ha incrementado, ha mejorado y otras personas reaccionan ante mi apariencia, pero todavía no puedo utilizar una piscina. ¿Se siente usted satisfecho con las operaciones con láser? Sí, así es. Muchos tumores han sido operados con láser. Las operaciones con láser han sido sumamente positivas para aquellos tumores pequeños, pero no me siento contento con la remoción de los tumores más grandes con láser porque el proceso de sanación es muy lento. ¿Se encuentra usted o desea usted seguir con tratamiento médico? Espero que algún día tengamos la medicina, pero no va a suceder durante mi vida. Hola, me llamo Sara, tengo 35 años de edad y soy enfermera. Trabajo en un hospital en medicina especializada. ¿Y cuántos años, desde hace cuántos sufres con neurofibromatomas? Me di cuenta cuando estaba yo en la adolescencia. ¿Cuántos tumores tienes ahora? Tengo que aproximadamente entre 150 y 200. ¿Y cómo te ha afectado en la vida? Me causan muchísimo comezón. Algunos de ellos se han ulcerado por la fricción. No he experimentado problemas cosméticos porque la mayor parte de ellos no se encuentran en mi rostro. ¿Te sientes satisfecha con las operaciones por láser? Los tratamientos de láser siempre han sido estupendos porque son rápidos, indoloros y las heridas se curan con cierta rapidez. ¿Te daría gusto llevar a cabo un tratamiento médico? Sería interesante tener un tratamiento médico porque las operaciones siempre nos hacen enfrentar riesgos por infección. Así que sería interesante estos tratamientos también. Neurofibromas cutáneos. Sin ningún conflicto de interés, la siguiente ponencia hablamos de aspectos generales en cuanto a la neurofibromatosis, la patogénesis asimismo y el contenido tumoral de los neurofibromas y cuál es el impacto de los neurofibromas cutáneos en la vida de los pacientes. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre algunas alternativas de tratamiento. La neurofibromatosis tipo 1 es causada por variantes patogénicas del gene NF1. La neurofibromatosis 1 es una de las genodermatosis más común con una incidencia entre 1 en 2000 y de 1 entre 1000 pacientes. Dominantemente es por herencia y tiene un 100% de penetración, que significa que aquellos que tienen una variante patógena obviamente se encontrarán los hallazgos clínicos. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen al menos un síndrome con base en algún tipo de mutación esporádica, es decir, aunque sus padres sean personas saludables. Los criterios diagnósticos para el NF1 han sido revisados y han sido publicados este año. 2 o más se requieren para un diagnóstico preciso. Es decir, máculas de café con leche son los signos más comunes y se requieren 6 o más para un diagnóstico certero. Pecas inguinales o axilares
son las segundas que aparecen en menores y al menos uno de estos dos hallazgos de pigmento se encuentra de manera bilateral. 2 o más neurofibromas de cualquier tipo. Para el diagnóstico necesitamos, como ya he dicho, 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. Tanto el glioma óptico o los hallazgos oftalmológicos requieren de examinaciones específicas. Cuando estamos hablando de displasia esfenoide o, por ejemplo, el arqueamiento de la tibia y la pseudodartrosis del hueso, son distintivas lesiones óseas. Y por supuesto, el padre o madre diagnosticados con NF1 son criterios muy específicos. Asimismo, la variante del NF1 del patógeno heterocigótico en 100% de las células en el tejido no afectado. Aquí en esta diapositiva podemos ver hallazgos típicos, es decir, manchas tipo café con leche o café olé en la tibia, lesiones en el esqueleto, neurofibromas cutáneos, gliomas y por último, pero no menos importante, neurofibromas cutáneos. En cuanto a los neurofibromas, tienen elementos neurales y fibrosis, es decir, neurofibromas, tejido colectivo. Estamos hablando de las terminaciones en los nervios y si cortamos un neurofibroma podemos ver tejido blanquecino tumoral y en la piel por lo general son del color de la piel misma. La composición de los neurofibromas, estamos hablando de distintas células Schwann, es decir, al 100% positivas, fibroblastos, células perineuriales, mastocitos, células inmunes. Y aquí podemos ver que hay mastocitos. Aunado a esto, existen estructuras foliculares en muchos neurofibromas que contienen elementos de folículos de vello y a nivel muscular también, como podemos ver, el colágeno contiene colágeno cuarto y otro tipo de colágeno, como por ejemplo el tol azul que se encuentra en las membranas. Y después, en cuanto a la patogénesis del neurofibroma cutáneo, podemos ver lo que llamamos mutaciones de segundo golpe. Una subpoblación de células Schwann conllevan a la proliferación, una mutación nos lleva a la disrupción de pequeños nervios y una proliferación de las células neurales conectivas. O más bien otra teoría posible es que el neurofibroma se origina por aquellas células madre que se encuentran en la piel. Neurofibromas cutáneos son los más característicos, es decir, son sellos distintivos de neurofibromas NF1. Prácticamente todos los pacientes adultos con NF1 sufren de neurofibromas cutáneos y por lo general empiezan a crecer durante la pubertad. ¿Y cómo se ven los neurofibromas cutáneos? Siempre se ubican en la dermis de la piel,
pero pueden verse planos o probablemente ligeramente elevados de la piel o a nivel de la piel, o pueden ser protuberancias de la piel y los llamamos globulares o pedunculados. Tenemos distintos tipos de neurofibromas simultáneamente en los pacientes. Los más perturbadores, por lo general, son los pedunculados, que podemos ver aquí en la fotografía, que se pueden ver a través de la ropa. En ciertas ocasiones, los dermatólogos tienen preocupaciones en cuanto a las manchas color púrpura en la piel, son un poco más suaves y son neurofibromas planos, aunque el neurofibromas cutáneos no se desarrollan en una transformación maligna. No es necesario operar los neurofibromas por estar sospechando algún tipo de tumor maligno en la piel. Hay métodos destructivos que son seguros para llevar a cabo el tratamiento. No se tiene que hacer una muestra histológica de dichos neurofibromas. Y los neurofibromas cutáneos causan una carga enorme en cuanto a la enfermedad que sufre el paciente. El NF1 es una enfermedad progresiva y se incrementa a lo largo de toda la vida de la persona. Por lo general, vamos a comenzar por el pasado con base en lo que conocemos. Aquí en esta diapositiva podemos ver la distribución de los neurofibromas cutáneos. Estamos hablando de 3 cortes. La línea en azul está resumiendo, digamos, el número de neurofibromas durante la infancia. La roja, vemos un incremento en la pubertad y crecen aún más en la línea amarilla después de 50 o 60 años de edad. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que la edad es un factor de riesgo en cuanto al riesgo de un incremento de neurofibromas cutáneos. Ahora, el impacto del neurofibroma cutáneo puede ser medido con ciertos cuestionarios, es decir, aquellos que preguntan si tiene un impacto en la calidad de vida. Y asimismo podemos evaluar la visibilidad de la enfermedad utilizando escalas como, por ejemplo, el índice que vemos aquí. Y aquí vemos la correlación entre la visibilidad de la enfermedad y el impacto en cuanto a la calidad de la vida utilizando este índice de la piel. Entre más visible es la enfermedad, veremos un mayor impacto en los síntomas y el funcionamiento emocional de la persona. Y se ha reportado que fibromatosis 1, estos pacientes se sienten avasallados por enfermedades mentales y la visibilidad definitivamente está correlacionada con el impacto en cuanto al desarrollo de la enfermedad de depresión. Y para resumir, podemos decir que la visibilidad es una carga enorme para los pacientes. Y esto no es solamente la visibilidad que está creando un impacto en neurofibromatosis 1 en los pacientes, pero también es la imagen total del cuerpo que se ve afectada en el paciente, aunado a la visibilidad. La Los visibilidad de los neurofibromas neurofibromas es un cutáneos problema, pero hacen también que está el sufran problema de la de comezón, comezón y el por lo que prurito la tiene que visibilidad y ser el prurito gestionado como uno de deberían los ser los problemas principales problemas a principales para solucionar para el estos paciente. pacientes. Un tercio de los pacientes sufre de comezón diaria. Y lo mismo para un tercio de los pacientes. Más del 60% de los pacientes se tienen que rascar y, por desgracia,
Ahora mismo no hay tratamiento específico para estos problemas. Basándonos en los estudios realizados, podemos determinar que los pacientes con neurofibromas cutáneos lo ven como una condición estigmatizante y tienen más efectos en otros ámbitos de su vida, más allá de su salud general, como por ejemplo su función física, dolor corporal, percepción de la salud general y su vitalidad. La visibilidad es el principal impacto negativo en su calidad de vida. ¿Qué podemos hacer entonces? Los tratamientos para los neurofibromas incluyen cirugía y otras técnicas de ablación o extirpadoras. Se pueden hacer con anestesia local, pero requieren varias sesiones de tratamiento. Con anestesia se pueden retirar hasta docenas de tumores en una sola sesión usando técnicas de ablación. Vamos a pasar ahora a hablar del tratamiento de los neurofibromas cutáneos. Vamos a hablar de la dermatología instrumental y adoptar un enfoque de cirugía. Para darles un ejemplo de lo que podemos hacer con cirugía de bisturí, lo que hacemos es extirpar los tumores con anestesia local. Esta técnica tiene que ser evaluada desde el punto de vista del paciente. La técnica más popular para deshacerse de neurofibromas cutáneos en Francia es el uso del láser de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es un medio rápido y con anestesia general se puede destruir hasta más de un centenar de neurofibromas y el nivel de cicatrización es aceptable. Otro procedimiento que se puede usar para destruir los neurofibromas cutáneos es la electrodesecación, que funciona deshidratando y desnaturalizando la dermis. Esta se usa más en Estados Unidos que en Europa y se puede usar con anestesia general, pero también con anestesia local. Yo no tengo experiencia personal con la terapia de radiofrecuencia, pero se han reportado resultados positivos. Teniendo en cuenta la posibilidad de malos resultados como queloides, cicatrices hipocrómicas o hipertróficas, era necesario evaluar desde el punto de vista de los pacientes estos procedimientos para ver su nivel de satisfacción o insatisfacción. Por tanto, llevamos a cabo dos encuestas, una en mi centro y la otra a escala europea. En mi centro mandamos una encuesta a los pacientes que habían pasado por estos procedimientos, obtuvimos un centenar de respuestas y la mayoría de los pacientes eran personas con muchísima visibilidad en sus neurofibromas y un cuarto de estos habían detenido los procedimientos y la mitad de ellos era por resultados insuficientes. Comparando la cirugía y el láser, la satisfacción global era buena, pero hay que decir que para resumiendo, en general el público esperaba mejores resultados. Para resumir nuestro mensaje, los neurofibromas cutáneos son un problema sanitario que sigue sin solución. La visibilidad y la comezón deberían ser abordados como los principales problemas que aquejan a los pacientes. El problema es que la disponibilidad de los tratamientos en la sanidad pública varía entre países y es posible que no sea reembolsado por las compañías de seguros. Por eso necesitamos más tratamiento médico en el futuro.
Tratamiento de neurofibromas cutáneos múltiples con láser. 1 o 2 horas antes del procedimiento, el paciente se aplica una solución de lidocaína para dejar la piel adormecida y así poder tratar los neurofibromas. El médico inyecta un anestésico subcutáneo con lidocaína y epinefrina, que no solamente ofrece anestesia local a esa parte, sino que también minimiza el sangrado gracias a la epinefrina. El médico ahora usa un láser de dióxido de carbono para atacar la lesión. El asistente aspira el líquido que desea y el médico aprovecha para destruir la parte superior de la lesión. Hay que tener cuidado para poder extirparlo completamente, para así que no quede una cicatriz que sobresalga. Si el neurofibroma está demasiado pegado a la capa subyacente de la dermis, el médico la destruye por completo. El médico se asegura de que no quede parte del neurofibroma en el lecho quirúrgico. Entonces se procede a desinfectar la herida. Y se aplica una solución de sulfadiacina de plata para asegurarse de que se cure. En una sesión con anestesia local se pueden destruir hasta 20 lesiones y con anestesia general hasta 100. El láser de dióxido de carbono, el láser de CO2 se reserva normalmente para el tratamiento de lesiones de muy pequeño tamaño. Hola de nuevo y disculpen que haya habido problemas, ya los hemos solucionado. Gracias por estar con nosotros hoy. Voy a ejercer de moderador en la sesión de preguntas. Ya tenemos nuestra pregunta de Carl Gorham. Hace tiempo que corren rumores de que se está desarrollando una pomada que personas con neurofibromatosis pueden usar en sus tumores cutáneos. En teoría, si se usa a diario esta pomada, podría acabar con los tumores. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿cuál sería el periodo en el que estará disponible? Puedo responder a la pregunta. Hay un ensayo en Estados Unidos de una compañía llamada NFL Action. Puede buscarlos online. Y están intentando desarrollar un gel que inhibe. Normalmente se usa para el tratamiento de neurofibromas plexiformes. Y han desarrollado un inhibidor
de MEC, un gel tópico que podría reducir los neurofibromas cutáneos, pero están en los primeros estadios del desarrollo. Y para pasar a hablar de la segunda parte de la pregunta, cuándo estará disponible esta solución, pues no lo sé. Pero como están ahora en la primera fase de los ensayos, si buscan, por ejemplo, la inhibición MEC de neurofibromas plexiformes, verá que la primera publicación se realizó hace 5 años y se aprobó el año pasado, lo cual quiere decir que tenemos que esperar al menos 5 años para que este tratamiento esté disponible para los pacientes. Ese sería al menos el periodo de espera mínimo. Gracias. Ahora tenemos una respuesta. Lars Eriksson ha puesto la respuesta con un link en la sección de respuestas. No tengo la web abierta adelante, pero creo que es NFL LCTOM. Y si lo busca en Google, seguro que lo encuentra. Lo he puesto en el chat, lo he indicado en el chat. Perfecto. Otra pregunta de Britta Enens. ¿Hay algún criterio para tratar neurofibromas cutáneos con el láser de CO2? ¿Tienen que ser de cierto tamaño? Y si es así, ¿hay un tamaño máximo? Excelente pregunta. Yo no lo usaría en las manos o los pies si no estás seguro de que esté a nivel de la piel, porque son áreas muy sensibles y especiales. Pero es una buena pregunta saber si es mejor tratarlo cuando es muy pequeño o mayor, porque si se trata un neurofibroma pequeño, se deja una cicatriz y no se sabe si va a crecer o no. Pero claro, si se trata un neurofibroma grande, pues también se puede acabar con esa cicatriz. Estamos hablando de 3 o 4 centímetros en la barriga o en la espalda. Así que yo creo que me centraría en los tumores de 1 o 2 centímetros. En mi centro la regla es la misma. Evidentemente tenemos normas y hay excepciones, pero operamos con un diámetro de 1 centímetro. Más de 1 centímetro recurrimos a la dermatología quirúrgica, menos de 1 centímetro para el láser, porque el tiempo requerido para curación, a veces se deja la cicatriz y es mucho más visible. Pero si está pediculado o globular y es muy pequeño, y es decir, sobresale de la piel, a lo mejor no deja una herida tan grande, pero si está dentro de la piel, entonces es mejor dejarlo solamente para los más grandes, para la cirugía general. Tenemos otra pregunta de Federica Chiara. ¿Cuál es el porcentaje de recurrencia de los tumores después del láser? ¿Se puede establecer una comparación con otras técnicas de extirpación de tumores? Yo diría que si de verdad se extirpa el neurofibroma, si lo quitan completamente, entonces no debería darse de nuevo. Uno puede quitar un neurofibroma, pero no va a evitar que que crezcan otros neurofibromas con el tiempo. A veces a los pacientes se les dice que retirar los neurofibromas está ligado a la recurrencia de otros neurofibromas. No sé si es cierto, pero es algo que a veces hemos oído. Para resumir, creo que si se extirpa por completo el neurofibroma, no debería reaparecer.
pero quizá aparezcan otros en otras partes. Pero, por ejemplo, si se repite el procedimiento cada 1 o 2 años, es posible que se mantenga un nivel aceptado de resultados. Estoy de acuerdo, pero también sé que los pacientes que tienen neurofibromas extirpados con cirugía normal ven nuevos neurofibromas en la zona de la cicatriz, porque la cicatriz, digamos, irrita la piel. Y si hay una zona sin tumores, mejor usar láser que cirugía. Quizá no crezcan en la zona del láser. Tenemos muchas más preguntas. Otra pregunta de Lars. Al parecer hay mucha más satisfacción en torno a la cirugía que con el láser. ¿Qué creen? ¿Qué les parece el artículo publicado sobre una apuesta decidida por la cirugía? La pregunta sobre la cuestión de la cirugía dermatológica es la limitación a la anestesia local. Es probable que las cicatrices sean mejores con la cirugía dermatológica, pero el número de neurofibromas que se pueden retirar es muy bajo. Si echan un vistazo al artículo que escribió este experto, ven las cifras que él ofrece y ahí queda claro que es por eso que nos decantamos por láser cuando hay que extirpar varios neurofibromas, pero estoy de acuerdo con que en otras situaciones la cirugía dermatológica es mejor. Otra pregunta, Lars Eriksson. Vi una presentación de un cirujano en Los Ángeles que había usado inyecciones de alcohol percutánea para pequeños tumores bajo la superficie. ¿Eso es buena idea? Creo que es un cirujano plástico de Los Ángeles. Si miran la web de esta persona, ven que sus resultados son buenos, pero de nuevo aquí la cuestión es hallar el equilibrio entre el número de neurofibromas que uno tiene que extirpar y los problemas técnicos. De nuevo, la conclusión de los pacientes y mi conclusión y las conclusiones de CIRCU es que seguimos necesitando tratamiento médico para prevenir el crecimiento de los neurofibromas cutáneos. Ahora tenemos algunas preguntas sobre prevención. ¿Tienen experiencia usando algún tipo de ungüento CIRCU? ¿Alguna idea? Esta pregunta creo que ya la han respondido más o menos. Yo personalmente no he tenido experiencia, pero sí, eso plantea grandes posibilidades. Si tuviéramos un gel de aplicación tópica, por ejemplo, para usarlo en la cara, si ven que empiezan a salir pequeños neurofibromas, este ungüento supondría una gran posibilidad, un potencial. Para responder a su pregunta, nosotros usamos un inhibidor de mTOR en los neurofibromas de esclerosis con mucho éxito y, por supuesto, he usado también productos de marca blanca para inhibir el neurofibroma y no he tenido suerte. Eran cremas, ungüentos, pomadas de aplicación tópica, así que mi experiencia es que no funciona. Ahora, en cuestión de prevención, se ha investigado la recurrencia de los tumores. La verdad, no sé si hay posibilidad de prevención en los humanos, pero hemos visto resultados positivos
en un estudio que se hizo con animales en París, que vieron que si se usa inhibidor MEK en ratones, se puede prevenir el crecimiento de neurofibromas cutáneos y quizá atajar su desarrollo. Y el hecho de que se pueda realizar un tratamiento secuencial, como por ejemplo a la edad de 8 años, comenzamos un ciclo de inhibición MEK durante 3 meses, pero el número de neurofibromas cutáneos no es que vaya a salir, no es predecible, no es previsible. Entonces, uno no sabe si va a haber 2 neurofibromas o docenas de ellos. Entonces, es difícil saber cómo predecir la aparición de neurofibromas. Eso determina también el tratamiento. Sí, quizá en 10, 15 años veamos cómo los niños que ahora han recibido inhibidores de MEK, si van a desarrollar neurofibromas en la edad adulta. Otra pregunta, Blanca 10. Experiencia con imatinib. Yo conozco la experiencia de un paciente con imatinib y no ha visto resultados, pero solamente un caso. Sé que en Francia alguien ha usado este producto en el tratamiento de neurofibramos cutáneos de manera sistemática y los resultados no fueron malos. Y también hay otro tratamiento, se está estudiando otro tratamiento también en Estados Unidos. Otra pregunta de disculpen, ¿los tumores intracutáneos se quedan ahí o acaban desarrollándose como acaban creciendo y convirtiéndose en tumores plenamente desarrollados? Bueno, los que están entre la parte subcutánea y la dermis normalmente se quedan ahí, pero originariamente si la piel se mueve encima del tumor y está por debajo de la dermis, entonces no saldrá, pero está dentro de la dermis. Normalmente los que están entre esas dos capas se quedan ahí. Sí, la pregunta era sobre neurofibromas subcutáneos. Una pregunta de Luisa Rodríguez. ¿Cómo de doloroso es la aplicación del láser? Creo que es más bien el paciente normalmente dice que no duele en absoluto. Y en la misma venia, una pregunta de Federica Chiara. ¿Hay diferencia entre la cicatriz que se genera después del láser y la de la cirugía? Sí. Yo diría que es más redonda, es una cicatriz más redonda cuando efectúas un tratamiento con láser y está hipopigmentada y si es una piel hiperpigmentada no queda rastro, pero en caso de cirugía pues queda una raya. Y con un antiinflamatorio
Y bueno, si se hace cirugía es posible que queden también los puntos, las marcas de los puntos, pero después del láser la cicatriz normalmente se queda a nivel de la piel y creo que se ve mejor. ¿Cómo responden los neurofibromas a inmunoterapias? No tengo mucha experiencia en neurofibromas cutáneos, yo tampoco. Y también tenemos otra pregunta de Sara Brevia, creo que esta es la última pregunta. ¿Cuándo recomiendan ustedes que los neurofibromas se remuevan con láser o con cirugía? ¿Todavía en los primeros estadios de aparición? En realidad yo diría que mi estrategia es preguntarles a los pacientes, por lo tanto debe de haber un balance entre el beneficio y el riesgo del tratamiento, que claramente para neurofibromas cutáneos, que son una carga para los pacientes, yo como paciente, entonces yo veré, digamos, si la cicatrización va a ser más visible que el neurofibroma cutáneo. Por lo tanto, para darle una respuesta, claramente es un equilibrio. Y no hay prevención alguna con láser o con cirugía, si me lo permiten decir. Es decir, uno necesita tener neurofibromas constantes para poder destrozarlos o removerlos. Y usted, por favor, estoy de acuerdo. Otra pregunta de Lars Erickson. ¿Hay otra teoría en cuanto a los cambios en la pubertad? ¿O existe algún tipo de abordaje en cuanto a descubrimientos de fármacos? Sabemos que las células tumorales en neurofibromas tiene que ver con los receptores que en ciertos pacientes son más sensibles, pero no creo que probablemente no, ese no sería el tratamiento que se pensaría en cuanto al desarrollo de medicamentos. Sí, probablemente exista una influencia anómala de, del neurofibroma subcutáneo durante el embarazo, pero yo puedo decir que por lo general la inmunomodulación no es una estrategia que yo eh, apoyaría. Pero claro, son más sensibles a nivel hormonal en cuanto a la manera en que reaccionan. Y tenemos una pregunta de alguien de, no puedo pronunciar su nombre, pero hay una diferencia en manifestaciones fenotípicas en neurofibromas cutáneos o mutaciones con del NF1. Es decir, ¿existe algún tipo de fenotipo? ¿Hay alguna correlación al respecto? Se describió que la microdelación del NF1 se lograba vinculada a numerosos neurofibromas cutáneos. ¿Puede usted confirmar? Sí, de hecho hay pacientes que tienen grandes cargas tumorales, pero no microlesiones, pero los pacientes con microlesiones definitivamente desarrollan en etapas más tempranas que aquellos que desarrollan tumores cutáneos y con mayor número. Y tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar de Tamara Hasbun. ¿Pueden describir la electrodesicación, ese procedimiento, y cuál es la diferencia entre este y el láser? Nuevamente, no tengo experiencia con esto. Se lleva a cabo en Estados Unidos y el principio del mismo es secar el tumor, por ende, no es, no es una destrucción em, eh, de la piel, pero inclusive la neurocirugía e inclusive la electricidad para destrozar un neurofibroma, el principio es el mismo. La cirugía de láser se utiliza porque es práctica, pero no es la única manera para destruir los neurofibromas. Y creo yo que si alguien
tiene mucha experiencia con un método, entonces yo creo que ese es el mejor método, sí, estoy de acuerdo. Muy bien, tenemos una pregunta sumamente difícil de Sara Brebbia. Hay datos que apoyan que aquellos pacientes con estos tumores y otros tipos de tumores que crean mayor secreción de hormonas, tienen mayores riesgos de crear neurofibromas cutáneos en etapas tempranas de la vida. Mi experiencia fue que no se publicó, es decir, aquellas personas con glioma óptico, con obviamente el glioma asintomático, tienen menos neurofibromas cutáneos. Y tenemos, creo que es la última pregunta que acaba de llegar de Meredith Vanelli. ¿Qué tratamientos recomiendan ustedes para los proveedores de salud? No lo sé. En realidad es un gran problema. Yo utilizo cápsulas antihistamínicas, pero no son sumamente útiles. Por lo tanto, no hay un tratamiento que yo conozca que haya probado una eficacia. ¿Y usted qué dice? Pero también uno tiene que recordar que los pacientes con piel seca o con situación, digamos, a nivel atópico, que sudan mucho, los cuidados regulares de la piel pueden ayudar ligeramente si no es exactamente el tumor el que crea la comezón. Y la última pregunta de Federica Chiara, deseo saber si están ustedes pensando en desarrollar tratamientos tópicos. Sí, creo yo que, como ya dijo la colega, para la fase final es algo que sí deberíamos de hacer con inhibidores MEK, claramente. Muy bien, creo que ha sido una sesión de preguntas y respuestas sumamente concurrida. Aquí vamos a terminar este webinario y le agradezco a todos por su presencia. Cleo y Circo, por supuesto, por haber estado aquí con nosotros. Y espero verlos a todos ustedes próximamente en los siguientes webinarios de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. Y gracias por participar. Gracias. Hasta luego, Circo, Marco y todos. Muchas gracias. Yeah.